Nosotros, nosotros salimos el 27 de enero de allá de la zona de Martí, de allá de la costa norte de Matanza. Y, y salimos, salimos supuestamente, sabíamos que iba a entrar un frente frío y nos quedamos en un callo mismo ahí de la zona de aquí de Cuba, esperando a que pasara el mal tiempo. Ahí estuvimos como 2 días en el callo y después salimos. A los 2 días salimos del callo y con rumbo para Estados Unidos. El mar estaba tranquilo, había buen tiempo, pero de buena primera empezó a complicarse el mar y empezó a complicarse a medida que seguíamos entrando más, avanzando los kilómetros. Las olas llegaron a vista ahí, tenían más de 6, 7 metros. Las olas se puso malo, malo, y entonces decidimos irnos rumbo a Cayosal, que era lo más cerca que teníamos, para pasar la tormenta, pasar el mal tiempo y después seguir. Fuimos para ahí poco a poco, ahí llegamos ahí con la gracia de Dios, llegamos ahí a Cayosal y ahí estábamos esperando que pasara el mal tiempo. Cuando acabó el mal tiempo, ahí nos pasamos muchos días, porque el mar no se calmaba, pasamos muchos días ahí, cantidad de días, como 7, 8 días pasamos ahí. Y cuando fuimos a salir, ya ahí estábamos sin comida ya, se nos acabó la comida, comiendo caracoles, unos cobos, que se le dicen cobo aquí en Cuba, comiendo caracoles, haciendo caldo con macao, en otras regiones de Cuba le dicen maquey, tomando caldo de macao, y así fue que logramos ahí pasar esos días. El día que decidimos salir, como a 3 kilómetros y pico de Cayosal, se lleva la Junta Blue del motor. Sí, y entonces viramos a remo para Cayosal. Ahí había un velero cerca, le pedimos auxilio y se fueron. No nos hicieron caso. Y entonces ahí lo que nos pusimos a hacer fue a rezar, a esperar a que pasara la avioneta, que había pasado en todos esos días, había pasado el día que llegamos, que nos vio en el mar. Y estando ahí pasó una avioneta de las Bahamas también, que nos vio a un grupo, pero no fue nunca a buscarnos nadie ahí. Y ahí esperando ahí hasta que pasó esa avioneta que fue la que nos firmó, que nosotros nos dimos cuenta que nos estaban firmando, que habíamos puesto con los pomos de petróleo, habíamos puesto SOS en la arena. SOS en la arena. Sí, ellos no. Un hombre. No, ellos nos tiraron una caja con alimentos, con agua, con cocha, y nos tiraron una radio. Y entonces nos preguntaron que cuántos éramos, que cuántos días llevábamos ahí, si había mujeres, si había niños, si habían personas enfermas. Nosotros le explicamos ahí que el caso que más grave que teníamos era el hombre que tenía la colostomía, que era el que tenía la operación. Y entonces ellos nos dijeron que iban a organizar un rescate lo más pronto posible, que ese día era bastante difícil. Y entonces al otro día llegó el guardacostas americano, el 901, el número 901, que fue el que nos rescató de ahí de la isla esa. De ahí nos pasamos 6 días en 901. No, sí, sí, ahí, en ese estuvimos 2 días nada más. En eso estuvimos 2 días nada más porque nos separaron. Ahí habían personas de Haití, había otro grupo, el grupo de siete personas que eran de Holguín, que habían salido por La Habana, que eran dos hombres y 5 mujeres, donde estaba una muchacha embarazada. Había un sí, que los deportaron. Había un grupo de aquí de Matanza también de 9, de 9 personas, que eran de aquí de la zona Matanza también. No, no, ellos los deportaron para Cuba, ellos los cogieron en agua americana. Y había otro grupo
Sí, había otro grupo de 23 trinitarios de Trinidad aquí en Santi Espíritu. Allá en Santi Espíritu, que llegó el mismo día que nos cambiaron a nosotros de barco, llegaron los trinitarios. Y a esos creo que los iban a deportar. Esos se iban en una pipa de agua picada por la mitad. Cuando los cogieron. Cuando los cogieron. Y a ellos sí los deportaron porque los cogieron también llegando a los Estados Unidos. A los únicos que nos llevaron para las Bahamas fue al grupo mío que éramos 21 y a los haitianos que estaban con nosotros ahí en el barco ese que los cogieron también llegando a Estados Unidos, pero como salieron de Bahamas, nos llevaron. El último grupo de cubanos que entró a Bahamas fuimos nosotros. No, a mí me han escrito personas, de hecho estando ahí en Bahamas ahí, me preguntaban personas y como, ¿qué pasa? Que mi familia, ya en el grupo mío había uno de Corralillo y mi familia también es allá de Corralillo y preguntándonos si habían personas de Corralillo, nosotros le dijimos que no, que los únicos que habían ahí éramos nosotros, que no había nadie de Corralillo. Y hace tiempo que ahí no entra nadie de Corralillo. Ayer deportaron 129. 129. Sí, ahí habían, sí, de enero, que los cogían, que llegaron en enero. Estaban los de los 51, esos que tenían, que habían tenido presos en el Force, que de hecho de esos dejaron a uno allá por problemas, allá en la Bahamas tenía problemas con el apellido y lo dejaron allá y sin embargo cuando llegamos aquí a Cuba, en la lista de vuelos parecía que tenía que venir y lo dejaron allá los bahameses. Ese se llama Harold. Harold, uno de los apellidos, no sé si el primero o el segundo, es Portales. Cubanos ahí se quedaron, no llegan a 40 cubanos los que se quedaron, contando las mujeres del grupo de nosotros que las mandaron para el Force 2 meses. Cuatro mujeres. 2 meses. Dos. A ver, una se llama Damari. Los apellidos me sé de alguna vez, pero Damari García creo que se llama. Damari se llama una. La otra se llama Daiseli. Otra se llama Saraí. Y la otra se llama Daidelín. Eran de Colón y Hawái. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a nosotros los hombres, a nosotros nos cogen y nos llevan para Freeport, para Gran Bahama. Y ese mismo día que nos llevan para Gran Bahama, separan a las mujeres de los hombres y nos dicen a nosotros que iban a llevarse a las mujeres para un lugar donde iban a estar más cómodas. Se llevaron a las mujeres junto con el señor de la colostomía. Se los llevaron, dijeron que iban a ir para la capital, que allá le iban a hacer la corte el mismo día que nos la iban a hacer a nosotros, pero que ellas iban a estar en un lugar más cómodo, supuestamente más cómodo. Y entonces a nosotros nos dejaron ahí en Freeport, como era un calabozo pequeño y éramos 10 y pico de hombres ahí, no había espacio para las mujeres. Ahí nosotros estuvimos 4 días, el lunes nos hacen la corte y cuando nos hacen la corte en Freeport, a nosotros la sentencia es pagar $300 o ir 6 meses para el Force. Pero como él entendía la situación que teníamos los cubanos, que no teníamos dinero para pagar, lo que había con nosotros era deportación hasta que el gobierno de Cuba nos reclamara. Y eso fue así. El 14 de febrero nos mandan para allá, para Nassau. Y cuando llegamos ahí es que nos encontramos con las mujeres y le preguntamos y a ella no le hicieron corte. A ella le vinieron a hacer la corte cuando llevaban 14 días ahí en Nassau y el día que se las llevaron, y todo el mundo decía no, que eran 10 días, que eran 10 días, que eran 10 días. Y cuando llegaron allá les dijeron que eran 2 meses en el Force.
Freeport era en el mismo edificio de inmigración, donde están las oficinas de inmigración. Ellos tienen dos calabozos. Tienen dos calabozos, eso es para hacer estancia pocos días ahí. Ahí es un calabozo pequeño con dos banquitos y la suerte que tienen es baño dentro, tienen un baño y ahí durmiendo ahí uno arriba de otro ahí casi prácticamente pegado ahí porque no hay espacio. No eran tan los oficiales eran más tratables, se te trataban mejor que para el otro lugar para donde fuimos. Ahí por lo menos uno trataba de hablar con ellos te escuchaban. Yo más o menos domino el inglés y yo trataba de compañeros míos, cualquier queja, cualquier situación hablábamos con ellos y eran más tratables. Ya cuando fuimos para el otro, ahí en el otro sí eso es infierno, ¿qué te voy a contar? A, a ver, ahí de hecho ellos te van metiendo para los albergues ahí, a ellos no les importa si hay espacio o no hay espacio en el albergue, si tienes colchón o no tienes colchón, ellos te dan una colcha cuando tú entras, a algunos, a otros no le dan nada, te cogen y te meten para adentro, te meten para los albergues y no les interesa si cogiste colchón, si no cogiste colchón, si estás durmiendo en el suelo, ahí había muchas personas durmiendo en el suelo. Nosotros entramos y gracias a los mismos cubanos que nos ayudaron, nunca pudimos dormir en colchón. Las condiciones, la higiene es pésima, la higiene ahí es pésima. Eh, la comida no es mala. La comida no es mala comparada con cualquier. A ver, uno la compara con las prisiones aquí en Cuba y con otras cosas, la comida no es mala. Lo que es muy poquita. Lo que sí no es bueno es el trato de los guardias. Ahí uno tiene, vaya, ni siquiera prácticamente ni los puedes mirar. No los puedes mirar. Ahí, especialmente con los cubanos. Los cubanos somos peores que perros ahí ellos sí, ellos con los que tienen mucha consideración son con los haitianos y con la gente que paga. Con la gente que paga. Los cubanos ahí, como no pagamos nada, somos peores que perros. A ver, mira, no, ¿qué pasa? El caso mío es particular porque yo pensaba que yo iba a tener problemas porque yo estoy regulado, yo fui perito criminalista y yo estoy regulado hace 5 años casi que me fui, todavía estoy regulado. Y yo pensé que me iba a buscar algún problema, pero al contrario, cuando llegué me hicieron preguntas que cómo me había ido, que por qué me había ido. Y yo se lo dije, yo me tiro de manera ilegal porque ustedes no me dejan irme a mí de forma. Por eso es que yo me voy de manera ilegal y si tuviera que volver a hacerlo algún día mientras ustedes no me den el permiso, yo lo sigo haciendo, así se lo expliqué. Pero ahí normal, ahí no nada, que nosotros aquí no íbamos a tener problemas de ningún tipo, que muchas personas preguntaron por los centros de trabajo y ellos lo explicaron, si en el centro de trabajo te aceptan, no hay problema de ningún tipo, pero difícil que las personas que llevan 3 meses fuera un centro de trabajo vuelvan otra vez a su centro de trabajo normal. Ya de ahí nos sacaron, algunos nos fueron a buscar al aeropuerto y a los que no tenían nadie que los fueron a buscar, los montaron en una guagua y los llevaron para la terminal de ómnibus de La Habana. Y ahí sí te sueltan y ahí te concuerdan. Lo que nos pasó a la mayoría fue que todas las pertenencias de nosotros, los teléfonos, muchos los que tenían pasaporte, perdieron los pasaportes, todo eso se quedó en Bahamas. Ellos no lo mandaron para acá. Los carnets de identidad, muchos tenían dinero y contaban con ese dinero para irse para su casa. Lo dejaron en Bahamas y aquí nadie se hace responsable de eso. A ver, mira, eh, esta no es mi primera vez que yo hago eso, ¿eh? Eh, pero yo no recomiendo a nadie que se haga por esa vía. Primero, te juegas la vida, que la vida es una sola y no vale la pena arriesgarla de esa manera. Yo quisiera irme, mira,
tengo casi toda mi familia allá. Mi mamá se fue hace poco también para Estados Unidos. Yo quisiera irme con mi familia, pero de esa manera yo no lo intento más. Ahora mismo en Estados Unidos, nosotros nos pasamos 6 días y nosotros recorrimos el estrecho de la Florida completo arriba de los barcos. Nosotros inclusive estuvimos frente a Miami, nosotros subimos Fort Lauderdale por allá arriba, Tampa, toda esa zona para allá arriba. Nos subieron en los barcos y hay mucha vigilancia. La gente que hace en barco es perder el dinero en el menor de los casos. En el otro caso te recogen la gente de Bahamas y a pasar lo que nosotros pasamos una pequeña parte comparado a los muchachos que llevaban ahí 3 meses. Inclusive hay grupos que llevan ahí que están ahí desde principios de enero y no, un grupo y no se ha ido todavía, que son muchachos de Camagüey. Yo no le recomiendo a nadie esa vía. ¿Qué pasa? Que esa es la vía que recurre el cubano que no tiene dinero para irse, que no tiene nadie que lo ayude a irse, o como yo que no puede irse legal. Pero yo no se la recomiendo a nadie. Yo prefiero estar, a ver, comerme un boniato aquí en mi casa con mis hijas tranquilo, que mi familia tenga que vivir la desesperación esa otra vez en el mar tantos días. No vale la pena, me parece. La vida es una sola y hay que cuidarla, no vale la pena arriesgarla. Hay que buscar otra vía, hay que hacer otra cosa.